Hello, welcome to Sparkling English Lesson 38. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I'm so glad to be able to be with you for the coming minutes, and I hope you will be able to keep learning. And thank you for joining me. Hola, bienvenidos a esta lección número 38 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes durante el siguiente rato, compartiendo y tratando de ayudarlos a que sigan aprendiendo inglés. Bienvenidos. Hoy vamos a empezar esta lección con el tema de los homonyms. Homonyms. Como ustedes podrán imaginarse o deducir inmediatamente, significa homónimos. Ya hemos visto la definición de lo que son homónimos, que se escriben aparentemente igual, pero tienen significados diferentes. En el caso expreso de este listado que voy a compartir con ustedes, fíjense, en el primer caso, el término es shower, que significa aguacero. Pero también el término shower puede significar una fiesta de regalos, ¿sí? Como el baby shower. Y también el shower puede significar una ducha, tomarse una ducha. Fíjense ustedes que la pronunciación es idéntica. También shower puede significar llover. Shower puede significarse darse una ducha. Shower también puede significar regar unas plantas. Shower también puede significar una rociada. Entonces, frente a tantos significados, ¿cuál es el correcto? Recuerden, una y otra vez, el contexto me dicta el significado correcto. Entonces, en el contexto de la oración, de la conversación en la cual se está utilizando, yo sé si es un aguacero, o si es una fiesta, o si es una ducha, o si significa llover, porque es un verbo que tiene entonces un pronombre y similar. No tiene ninguna complicación. El contexto nos ayuda a entenderlo. Otro ejemplo es rent. Rent significa desgarro. Cuando una tela, cuando un vestido se rompe, eso es un rent. Pero también rent significa división entre personas, etc. Pero también rent significa alquilar. Rent también significa rentar. Rent también significa desgarramiento muscular, etc. Y renter, que se parece, es inquilino. Recuerden, homónimos cuyo significado lo extraigo del contexto de la oración, no de la simple lectura de una palabra aislada. Puede significar cualquiera de ellos, pero es cuando está dentro de una oración que yo puedo deducir su significado. ¿Qué son los homónimos? ¿Cómo se puede entender las diferencias entre palabras que se escriben de la misma manera, pero que tienen diferentes significados? El contexto, lo repito, de la oración es por lo general todo lo que se requiere para identificar el significado específico de la palabra. Esto no debe ser motivo de inquietud ni sobresalto para los estudiantes del idioma inglés. El español tiene el mismo comportamiento lingüístico. Exactamente el mismo fenómeno de los homónimos se presenta en español. Al ver la palabra aislada, no sabemos qué significa, pero como parte de una oración, de un párrafo, pues por supuesto extraemos el significado. Miremos algunos ejemplos con shower. Por ejemplo, it is showering right now. It is showering right now. ¿Cuál puede ser el significado? ¿Es un verbo? It's showering. Está lloviendo ahora mismo. There is a baby shower for my wife. ¿Cuál puede ser el significado? Hay una fiesta. Hay una recolección de regalos. Baby shower. Mike is going to take a shower. ¿Cuál puede ser el significado? Si Mike is going to take a shower, él no va a tomar un aguacero. Debe ser que va a tomar una ducha. My daughter showered her flowers. Ajá, ¿cuál puede ser el significado? ¿Que mi hija le regaló a sus flores? No,
shower. Oh, mi hija regó sus flores. Ese asunto del contexto, recuerden ese asunto del contexto. ¿Cómo se puede defender las diferencias entre estas palabras? Miren con ejemplos con rent. Rent es el participio pasado del verbo irregular rend, que significa desgarrar, rasgar, hender. Pero hay el verbo regular rent, cuyo pasado es rented y significa alquilar o rentar algo. Por ejemplo, he got a rent in his leg while playing. ¿Cuál puede ser el significado? Él no puede no puede alquilar su pierna en un partido. Debe ser entonces que se desgarró, que tuvo un desgarre muscular mientras jugaba. He got a rent at his uniform while playing. Él tiene un rent en su uniforme. Hizo un rent en su uniforme mientras jugaba. ¿Qué puede ser? Un alquiler, ¿no? Debe ser que hizo un desgarro, una rotura en su uniforme mientras jugaba. He got a rent in this building. ¿Cuál puede ser el significado? He got a rent in this building. No puede ser que hubo un desgarro, que él consiguió un desgarro en este edificio. Más bien es que él consiguió un alquiler en ese edificio. He got involved in a rent in his party. Él se vio involucrado en una rent in his party, en un alquiler, en un desgarre. No, debe ser una trifulca, una pelea. Entonces es fácil sacar el significado. No vea ninguna complicación, que no la hay. Miremos ahora algunas expresiones en inglés. Por ejemplo, course. Course significa curso, pero también significa paso, también significa transcurso, significa dirección, significa camino, significa vía, significa corriente de agua, significa plato de comida. ¡Wow! Muchas definiciones. Digamos que es otro homónimo. ¿Cómo sabemos el significado? Por el contexto. Por ejemplo, aquí hay expresiones con course. In due course, a su debido tiempo, significa esa expresión. In the course of, en el transcurso de o durante. A matter of course, es una cosa común, es una cosa corriente. O of course, por supuesto, desde luego, naturalmente. Claro, ya lo creo. O the last course, el postre. Aquí se hace referencia a una comida. The last course, el último plato, que es el postre. To change course, cambiar de rumbo, cambiar de camino, cambiar de dirección. To hold one's course, mantener el rumbo, mantener el camino, mantener la dirección. Miremos el siguiente. Enough. Enough es tanto un adjetivo como un adverbio. Significa bastante, suficiente, suficientemente, harto. Su uso es muy peculiar por ser lo uno y lo otro, es decir, es tanto adjetivo como adverbio. Miremos ejemplos. Como adjetivo debe ir delante del sustantivo. Recuerden, eso es una regla inviolable en inglés. El adjetivo va delante del sustantivo. Por ejemplo, they have enough food for the whole week. Ellos tienen suficiente alimento o alimento suficiente para toda la semana. Klein brought enough pens for all of us. Klein trajo suficientes lapiceros, suficientes estantes de un sustantivo. Enough delante del sustantivo pens. Entonces debe ser un adjetivo. Como adverbio, oigan bien, como adverbio, enough puede ir antes o después del adjetivo. Como adverbio, recuerden que es el adverbio el que modifica el adjetivo. Y siempre va después del verbo. Ajá, vamos a ver cómo es la regla. Si es un adjetivo, debe ir delante de un sustantivo, porque los adjetivos modifican al sustantivo. Pero si es un adverbio, puede ir antes o después del adjetivo, no sustantivo. Si es sustantivo, es un adjetivo, enough, entonces va delante del sustantivo. Siempre en inglés, el adjetivo delante del sustantivo. Pero cuando es un adverbio, los adverbios sí tienen la libertad de ir antes o después de los adjetivos y siempre va después del verbo. Por ejemplo, it is big enough for us.
es lo suficientemente grande para nosotros. ¿Por qué? Porque big es un adjetivo. Entonces, enough es un adverbio en este caso. Entonces podemos decir, it's big enough for us. O podemos decir, it is enough big for now. Otro ejemplo. O sea, puede ir antes, recuerden, puede ir antes o después del adjetivo. I am depositing enough money in the account. Fíjense que aquí es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está delante de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Money. Entonces, este caso es distinto. Vamos a otras expresiones comunes en inglés. Many es otra expresión. Es adjetivo o es sustantivo o es pronombre. Wow, este es un poco más complicado. Igual que en español. Mucho puede ser exactamente lo mismo en español. Significa como adjetivo muchos, numerosos, varios, diversos. Como sustantivo significa gran número, muchos. Y como pronombre significa muchos, muchas personas. Es decir, many significa muchos como sustantivo, como adjetivo o como pronombre. Recuerden, como adjetivo debe ir delante del sustantivo. They have many questions to ask. Ellos tienen muchas preguntas que hacer. Many a child is hungry in this country. Esa es una expresión de many. Many significa más de, o realmente más de, es la forma regular de traducirlo. Entonces, many a child is hungry in this country. Más de un niño o muchos niños padecen hambre en este país. Observe cómo a hace singular a many. Fíjense que dice, many a child is hungry. Si quitásemos la a y dijéramos many, ya no sería child, sino many children are hungry in this country. Pero many a hace singular a many, pues el verbo, como pueden apreciar, is, va en singular. Many a student is missing because of the pandemic. Más de un estudiante está ausente por la pandemia. Fíjense que si quitamos many a, le quitamos el a, ya se vuelven muchos. Entonces diríamos, many students are missing because of the pandemic. Many a es singular, many solo es plural. Otras expresiones, enter. Este verbo significa entrar físicamente a un lugar, en este caso no va seguido de tú, y además tiene una serie de significados tales como enter, el nombre o datos personales de uno, que significa registrarse. Enter your name significa no que usted tenga que meter su nombre, sino registrarse, inscribirse o anotarse. O enter into, entrar en algo. Entrar o formalizar negocios, no en un sitio físico. Recuerde, si va a entrar en un sitio físico, usted diría, I entered the building. I entered my room. I entered the house. I will enter tomorrow. Pero si ya es entrar en un negocio o en algo, entonces ahí sí es enter into. Formalizar un negocio o acuerdos. La expresión to be on leave, estar de vacaciones o estar ausente con permiso. She is on leave, o está de vacaciones. Bit significa pedacito o pizca o un bocado de comida. A bit, algo. No beat, no, eso sería remolacha. Beat es remolacha, es bit. No es ni no es bet, que sería apostar, ni es beat, que sería remolacha. Es una pronunciación de la I intermedia. Ni beat, remolacha, ni bet, apostar, sino un intermedio. Bit, una I corta, bit. Beat, bit. Beat, bit, corta. Un pedacito, una pizca, un bocado. A bit, algo, un poquito. Por ejemplo, Just give me a bit of it. Solo deme un poquito. A little bit. Un poquitico. Ejemplo, a little bit of salt. A little bit of water.
un poquitico de sal, un poquitico de agua. Bit by bit, poco a poco, parte por parte. She will pay for it bit by bit. Ella lo pagará poco a poco. Not a bit, en lo más mínimo, en lo absoluto. Mire, not a bit, en lo más mínimo, en lo absoluto. Ejemplo, are you afraid? Not a bit. ¿Estás asustado? En lo más mínimo, en lo más mínimo, not a bit. Miremos otras expresiones en inglés. Last, que significa último, final, pasado, definitivo, extremo. Fíjense, last but not least. El último en orden, pero no en importancia. A propósito, esta es una frase diplomática. Last but not least. Last but not least. El último en orden, pero no en importancia. Last but one. Mire esa, apréndala, todas ellas. Last but one. Last but one. Last but one significa penúltimo, penúltimo. Si uno se pone a analizar esas expresiones, dice last but one, penúltimo, significa el último excepto uno. El último excepto uno significa que hay uno después de este, entonces penúltimo. Pero bueno, la definición es penúltimo. Igualmente next to last. Penúltimo. El que está junto al último, el penúltimo. Last night, anoche. Night before last, anteanoche, antes de anoche. Year before last, el año antepasado. Si es el año pasado diríamos last year. Pero este no es last year, es year before last. Last también significa la horma del zapato, vaya. Horma del zapato. Stick to your last. Zapatero, a tus zapatos. Stick to your last. Last honors. Honras fúnebres. Last name. Apellido. Otras expresiones en inglés. Late significa tarde, significa tardío, avanzada la hora, pero también significa fallecido, o también significa reciente, o también significa antaño. De nuevo, podemos llamar estos homónimos. Tienen tantos significados, se escriben igual, pero con significados bien diversos. Por ejemplo, al referirnos a una persona, si decimos my late uncle, no decimos mi tío tarde o mi tío atrasado, sino que estamos diciendo mi tío difunto. Late, mi tío, en ese caso difunto. My late brother, mi difunto hermano o mi hermano difunto. My late friend, no es mi amigo o mi amigo tardío, sino mi difunto amigo. Pero si decimos to be late, es llegar tarde, una persona. Late in, hacia fines de. Late in the week, hacia fines de semana. Late in the month, hacia fines de mes. Late in the year, hacia fines de año. Late in life significa a una edad avanzada. Better late than ever significa más vale tarde que nunca. Better late than ever. Later on, más tarde, después. Late comer, recién llegado, el que llega tarde. To sit up or stay up late, quedarse en vela hasta avanzada la noche. To sit or stay up late. Todas estas son expresiones con late. Miremos ahora next. Next significa próximo o contiguo, significa de al lado, significa siguiente, significa entrante. Por ejemplo, next day, al día siguiente. Next door, de al lado o a la puerta siguiente. Next time, la próxima vez. Next week, la semana que viene. Next to impossible, prácticamente o menos que imposible. Next to, junto a, al lado de, casi. Next to nothing, casi nada. To come next, ser el siguiente. Who comes next? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién viene después? What next? ¿Y luego qué? ¿Y ahora qué más?
What next? Miremos ahora right, otro homónimo. Right significa derecho, recto, correcto, cierto, bueno, justo, recto. All right significa bien, muy bien, de acuerdo, bueno. Right o wrong, tenga o no razón, tenga o no razón. That's right, eso es. To be right, tener la razón. To be all right, miren que con el all enseguida cambia el significado. I'm right, I guess you're right, tienes la razón. To be all right significa estar bien, como después de una caída. Are you okay? I'm all right. Are you okay? Después que te caes o tienes algo extraño, te pueden preguntar eso. Are you all right? Entonces, yes, I'm all right. Estoy bien. All right. Si dicen I'm right, está mal dicho. No es I'm right. Eso es tengo la razón. I'm all right. Estoy bien. Estoy bien. Right now o right away. Ahora mismo. En este momento. Inmediatamente. Right hand significa de la mano derecha. O significa diestro. Una persona diestra, es decir, que usa su mano derecha, es un right-handed. Si es left, sería left hand o left-handed. On the right significa a la derecha, to come or turn out right. Salir o resultar bien algo. Hoy came out right. Or turn out right. Salió bien, salió bien, salió bien, qué bueno. Ahora es such. Significa tal o los mismos o cosas tales como o tan. Such as it is, tal cual es. All such, todos los semejantes. As such, como tal. Such as, como en forma comparativa. Such as her, como ella. Such as this one, como este. Such is life, así es la vida. Such like, cosas por el estilo. Está hablando algo que such like. Such a seguido de un sustantivo. Así de o tan, por ejemplo. Such a small house, una casa tan pequeña. She doesn't need such a big car. Ella no necesita un carro tan grande. Recuerden, such a seguido de un sustantivo significa así de o tan en las expresiones que hemos visto. Seguimos con expresiones en inglés. Todas son importantes de memorizar, pero quiero insistirle de manera especial sobre esta. El verbo to rob es un verbo regular cuyo pasado y participio pasado es robbed. Significa robar, hurtar. También existe el verbo to steal. Es un verbo irregular cuyo pasado es stole y su participio pasado es stolen. También significa robar o hurtar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando se quiere resaltar a quien se robó, se prefiere rob. Si el énfasis está en lo robado, se prefiere steal. Creo que es fácil entenderlo. Si queremos decir que le robaron un libro, ¿qué queremos resaltar? ¿Qué queremos resaltar? Queremos resaltar lo que se robaron. Pero si queremos decir que a Juan le robaron un libro, queremos resaltar a Juan, entonces utilizaríamos steal. Miren los ejemplos. They stole a book from him. Recuerden, si el énfasis está en lo robado, se prefiere steal. Si el énfasis está en a quién le robaron, está rob. Por ejemplo, John was robbed of his watch. A John me importa más John que el reloj que le robaron. Pero si yo quiero resaltar, es el reloj, entonces yo digo, they stole a watch from John. ¿Qué quiero resaltar? La persona a la que le robaron, utilizo rob. ¿Qué quiero resaltar? Aquello que robaron, utilizo steal. They stole a book from him. Le robaron un libro. Estoy resaltando lo que le robaron, la cosa robada, no a la persona. Pero fíjense que si quiero resaltar la persona, entonces digo, they robbed Kyle of a book. A Kyle le robaron un libro. Walter was robbed of a book. A Walter le robaron un libro. A book was stolen from Kyle. Estoy dándole más importancia
al libro que a Kyle. Entonces, por eso utilizo steal, el participio pasado, o el participio pasado, stolen. ¿Está claro? Quiero resaltar a quién le robaron, a la persona que le robaron, utilizo rob. Quiero resaltar lo robado, el objeto robado, utilizo steal con su pasado stole y su participio pasado stolen. Aun cuando se puede decir en broken English, a book was robbed of Albert, no es correcto ni se acostumbra a decirlo de esa manera. Eso es broken English. Si es sparkling English, entonces sería Albert was robbed of a book. O en este caso, a book was stolen from Albert, not of, sino a book was stolen from Albert. Ahí estaría bien. Queremos resaltar lo robado, pero si queremos resaltar a quien le robaron, diríamos a book was stolen. Pero si quiero resaltar que a Rob le robaron, entonces diría Albert was robbed of a book. To rob John to pay Peter. Desnudar a un santo para vestir a otro. Quitarle a uno para darle a otro. Es una expresión común en inglés. Rob John to pay Peter. Significa eso. Bueno, tal vez no sea muy común para algunos de ustedes, pero es una expresión que básicamente significa quitarle algo a alguien para dárselo a otro. Desnudar a un santo para vestir a otro. Quitarle a uno parte a uno para darle a otro. Entonces, es como robarle a los ricos para darle a los pobres. Usted robó. Bueno, eso es un tema más allá del alcance de este enseñanza. Pero básicamente significa eso. Desposeer a alguien para darle a otro. Eso no está bien. Muy bien. Miremos ahora, vamos a pasar a mirar algunos cereales. Vamos a ver cómo se dicen algunos cereales en inglés. Tenemos, por ejemplo, bread. Mire la pronunciación, bread. Pan. Brown rice. Arroz integral. Corn bread. Pan de maíz. Corn flour. Flour. Harina de maíz. Flour es harina. Corn es maíz. Egg noodles. Fideos de huevo. Farmhouse bread, pan campesino. Oat bread, pan de avena. Oat flour, harina de avena. Parboiled rice, arroz vaporizado. Pita bread, pan de pita. Rye bread, pan de centeno. Spaghetti. Mire, sigamos con algunos cereales. Greek bread, pan griego. Lasaña. Multigrain bread, pan multicereales. Noodles, fideos. Unleavened bread, pan ácimo o pan sin levadura, pan no leudado. Eso es lo que significa unleavened bread. Leaven es levadura, unleavened sin levadura, bread. Pan sin levadura, que se conoce como pan ácimo, pan no leudado. White bread, pan blanco. Wholemeal bread, pan integral. Whole wheat flour, harina de trigo integral. Hablemos de health issues, asuntos de salud. Arrhythmia significa arritmia. Cardiac arrest, paro cardíaco. Dizziness, vértigo. Numbness, esa B no se pronuncia, numbness, entumecimiento, adormecimiento. Pang significa punzada, pero en este caso de remordimiento. Stroke significa parálisis cerebral. Twinge, punzada, ahora sí dolor físico. Wheel significa roncha. Wry neck,
tortícolis. Así que tiene material para estudiar. Cardiac arrest, dizziness, numbness, pang, stroke, twinge, wheel y right neck. Health issues. Behavioral expressions. Behavioral expressions. Expresiones sobre el comportamiento. Defiant, provocador. Fractious, inquieto, reacio. Gross, gross, gross significa grosero. Irritable, irritable, irritable. Liar, mentiroso. Quarrelsome, quarrelsome, pendenciero. Rude, como de rudo, es muy brusco. Rude. Recuerden, gross significa grosero, de mal gusto. He's gross. That's gross. Cuando alguien dice una expresión ofensiva, grosera. Rude es brusco. Troublesome, troublesome, problemático. Unruly, unruly significa rebelde. Vamos a continuar con otras expresiones en inglés. To finish más el present participle. Recuerden, el present participle es que es la forma del verbo que termina en inglés en ing y en español lo llamamos gerundio. Termina en ando, endo, yendo, etc. Entonces miremos la expresión to finish más present participle. Significa que después del verbo finish, el verbo que le siga debe estar en present participle, no en infinitivo como en español. En español decimos terminé de comer. En inglés no se dice terminé de comer, sino terminé comiendo. Terminé de comiendo. Así se dice en inglés y así se dice en inglés. They have just finished eating. Ellos acaban de terminar de comer. We will finish walking soon. Terminaremos de caminar pronto. Finish walking, finish working, finish eating. Siempre después del verbo finish va el verbo principal o el verbo que le siga, si es un verbo, porque puede que no sea un verbo, puede ser otra puede ser un sustantivo. Yo puedo decir I finished my assignment 2 hours ago. Terminé mi asignación, mi tarea hace 2 horas. Pero si es un verbo el que sigue a finish, debe estar en gerundio. I finished working. Yo terminé de trabajar. She finished working by noon. She finished working by noon. Ella terminó de trabajar alrededor del mediodía. La expresión ago, que la volveremos a ver en lecciones posteriores, significa hace. Significa que la actividad ya terminó. Es decir, debe estar en pasado el verbo porque ya la actividad terminó. Por ejemplo, I came back 2 years ago. Yo regresé hace 2 años. Ron left his job 5 months ago. Ron renunció a su trabajo hace 5 meses. Si está en pasado el hacer, entonces el verbo también debe estar. Marty went to sleep 2 hours ago. Marty se fue a dormir hace 2 horas. For, oigan bien, for también significa hace, pero en este caso no es que terminó, sino la actividad todavía continúa. No se usa ago, recuerden, ago significando hace, ago significando hace, significa que ya la actividad terminó. Por favor, adquiera esa claridad. Y for, si significa hace, significa que la actividad continúa. Si es ago, el verbo debe estar en pasado porque ya hace horas, hace días, lo que sea, ya pasó. Pero for es si la actividad continúa. Por ejemplo, he has been working for 2 hours. Él ha estado trabajando hace 2 horas. Significa que todavía él está trabajando. Si ya terminó, entonces se diría de otra manera. He worked o he finished 2 hours ago. Otra expresión con for. It has been raining for hours. Ha estado lloviendo hace horas. Es decir, la actividad todavía continúa. Está lloviendo todavía. Pero si llovió hace 2 horas, diríamos it rained 2 hours. It rained en pasado 2 hours ago. Sí, ya terminó, pero como continúa, it has been raining 4 hours. You have been studying for several hours. Hace varias horas que estás estudiando.
Como he dicho en estos tres últimos ejemplos, la actividad aún continúa. Sigamos con expresiones en inglés. It is true, es verdad. It is so, así es verdad, así es. O es así, y así es. Significan igual. It is true o it is so, igual. I think so, aquí es un poco diferente. Aquí es mi opinión, pero puede que otros tengan una opinión diferente. Significa, sin embargo, creo que sí. I think so. I don't think so, yo no creo, creo que no. I hope so, creo que sí. I think so, I hope so, creo que sí, así lo creo. Boarding house significa casa de huéspedes o de pensión, donde uno como estudiante vive mientras estudia, etc. Normalmente se llama boarding house. Ahora ustedes han oído hablar también de Airbnb, es una nueva modalidad, o B&B, o B&B, Bed and Breakfast. Es diferente a boarding house. En el boarding house usted vive como pensionado, pero el B&B significa Bed and Breakfast. Es un alojamiento ofrecido especialmente por una casa particular que consiste en una habitación para pasar la noche y el desayuno a la mañana siguiente por un precio todo incluido, pero usted se va de allí. Es diferente al boarding house. B&B o B&B es simplemente una noche. Ahora, usted quiere pasar 2 noches. Bueno, pero son 2 alquileres diferentes. Tiene que volver a alquilar. Se asume que es una noche. Hay otro término, boarding school. Significa escuela de internos o un internado. Boarding house, casa de huéspedes o de pensión. Bed and breakfast, casa para viajeros que en vez de quedarse en un hotel, prefieren quedarse en un hogar, en una habitación, es más económico, etcétera, etcétera. Boarding school, escuela de internos o un internado. Every other day, oigan esto, every other day, un día sí y el otro no. Cada otro día sería la traducción literal. Un día sí y el otro no. Every other week, una semana sí y la otra no, es decir, cada 7 días. Bi-weekly significa 2 veces a la semana, no cada 15 días, no señor. Cada 15 días se dice every fortnight, eso es 15 días. Aquí es 2 veces a la semana. Y bi-monthly o bi-monthly, 2 veces al mes, no cada 2 meses. Si fuera cada 2 meses, diríamos bimestral o bimestral, depende del lugar donde usted viva. Así pronunciarán bimestral o bimestral. Sigamos con otras expresiones en inglés. El verbo más again, cualquiera que sea el verbo, significa volver a. She will come again. Ella volverá a venir. He filled out the application form again. Él volvió a diligenciar el formulario de solicitud de trabajo. We spoke with him again. Volvimos a hablar con él. Hayden drove the car again. Hayden volvió a conducir el automotor. Entonces recuerde, si hay un verbo seguido de again, realmente again se vuelve el verbo y decimos volver a algo. Volver a lo que dice el verbo. Volver a venir, volver a llenar, volver a diligenciar, volver a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que estudie detenidamente y comprenderá sin mayor dificultad esta expresión. To propose to significa solicitarle matrimonio a alguien, proponerle u ofrecerle matrimonio a. To propose to. A glass of water, un vaso lleno de agua. Can you please give me a glass of water? Pero si yo digo a water glass, estoy diciendo un vaso en el que se pueda consumir agua, pero no está lleno de agua. A glass of water está lleno de agua. A water glass es un vaso para agua, pero no necesariamente tiene el líquido. Recuerde, a glass of water es diferente a water glass. La palabra instead significa preferiblemente. I will keep this one instead. Me quedo preferiblemente con este.
I will keep this one instead. Instead of es diferente, significa en vez de, en lugar de. Aquí hay una elección, pero en el primer caso es simplemente un decir. Ya usted definió inmediatamente. Instead of significa en vez de, no preferiblemente, o en lugar de. Por ejemplo, instead of going, I will sleep. En vez de ir, dormiré. Otra expresión común en inglés. What is like? What is el pronombre más like? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es pronombre? Se usa esta expresión para pedir una descripción de alguien o algo. Ahora vamos a ver ejemplos. How is, fíjense que el primero es what is John like? How is John like? ¿Cómo está pronombre? Se usa esta expresión para preguntar sobre la salud general de alguien o sobre la condición o estado de algo. Por ejemplo, what is she like? ¿Cómo es ella? Observe que es what, que significa qué, pero con like ya no significa qué, sino cómo. Significa igual que how, pero la expresión significa algo distinto. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. What is she like? ¿Cómo es ella? Alta, bajita, etcétera, etcétera, etcétera. Y how is she like? ¿Cómo está ella en cuanto a su salud, a su bienestar allá donde está viviendo, etcétera, etcétera? What are they like? ¿Cómo son ellos? ¿Son complicados? ¿Son fáciles de hacer amistad con ellos? What are they like? What are they like? No, how are they like? ¿Cómo están ellos allá donde viven? ¿Están bien? How are they like? ¿Cómo están físicamente, de salud, de bienestar integral, etcétera, etcétera? What is she like? Es cómo es la persona físicamente, aún en sus rasgos de personalidad, cómo es ella. Pero how is she like es cómo están ellos de salud en general. Esa es la diferencia de significado. To be on one's way, estar en camino. Recuerde, no es to be in my way, no es to be at my way, es to be on one's way. Estar en camino. I am on my way. Voy en camino, me llaman por teléfono. I'm on my way, I'm about to arrive. Voy en camino, estoy a punto de llegar. No es I am at my way, no es I am in my way, it is I am on my way. Estoy en camino, voy en camino, ya voy para allá. Cualquiera de esas expresiones. In the distance significa a distancia. Ejemplo, we saw him in the distance. Lo vimos a la distancia, o sea, no estuvimos muy cerca de él. To tell a lie, to tell the truth. To tell a lie, to tell the truth. Decir una mentira o decir la verdad. Fíjense que es de to tell a lie, el artículo indefinido, pero cuando es the truth, es fácil de recordar. To tell a lie. Fíjense que está el artículo indefinido. Y frente a true está the true. ¿Por qué el uno y por qué el otro? Porque la mentira puede ser esta, una, dos, tres mentiras, pero la verdad es una sola. Así que to tell the truth es decir la verdad, y to tell a lie, decir una mentira, porque usted pudo haber dicho otra y otra y otra. Ok. We're coming to an end today. I'm glad you're keeping on. Me alegra de que continúes. And I know that if you are keeping on and you are reviewing and you are studying seriously, you are improving your knowledge. Let me be brutally honest with you. You will not be disappointed if you keep studying. You will not be disappointed. You will be amazed of how, wow, you are learning. Permítame decírselo en español. No te decepcionarás si continúas estudiando. No te vas a decepcionar si continúas estudiando. Por el contrario, te asombrarás de cuánto ya has aprendido. Pero recuerda repasar, recuerda adquirir un buen diccionario, recuerda mirar detenidamente la parte la parte fonética del diccionario para que puedas aprender de ese diccionario.
no tomes esta forma como represento en este ejercicio, en estas lecciones, la fonética de las palabras, porque esto obedece a un sistema, a una forma, pero cada diccionario tiene su forma y tu punto de referencia no debe ser lo que yo estoy proyectando, sino lo que tu diccionario, un buen diccionario, te define. Vamos bien. Yo estoy ayudándote con la gramática. También hay buenos libros de gramáticas. Más adelante te daré un listado de libros que yo recomendaría, que los puedes comprar por internet y verás de la manera como puedes adquirirlos si están a tu alcance. Así que looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Ok, we'll keep in touch. Bye bye. Nos mantendremos en contacto. Adiós.